Primera de Pedro 5, doblegarse para vencer. Cuando éramos pequeños, nuestros padres siempre nos decían frases que en ese momento no significaban mucho. Sin embargo, a medida que crecíamos, finalmente entendimos el significado de la mayoría de ellas. Una de las frases que mi padre todavía nos dice es: si haces tu cama dura, te acuestas en ella. Pero hay una que mami nos dijo cuando conseguimos nuestro primer empleo permanente que nunca olvidamos. Nos dijo que debíamos doblegarnos para vencer. ¿Por qué nos decía esto? Nos graduamos del colegio secundario con un diploma en secretariado ejecutivo bilingüe. El empleo permanente que conseguimos fue trabajar como dependiente de ventas en una tienda de artículos para el hogar. Le dijimos a mami que el puesto estaba por debajo de lo que habíamos estudiado. Ella nos dijo, este era el puesto fijo que había disponible en ese momento. Todo lo que tienes que hacer es entrar a la empresa. Una vez que permanezcas allí durante 3 meses, puedes solicitar un traslado al puesto que desees. Bueno, tenía razón. Al cabo de un mes, el gerente de la tienda necesitaba una secretaria para sustituir a la suya que se iba de vacaciones por maternidad. Como teníamos la formación, nos pidió que nos cambiáramos a ese puesto hasta que su secretaria regresara. Después de eso solicitamos otro puesto, y el resto es historia. Cuando buscamos el significado de la frase doblegarse para vencer en Internet, encontramos lo siguiente. Doblegarse para vencer significa ceder o someterse a una situación o persona para alcanzar un objetivo o ganar una batalla, a menudo de manera estratégica o táctica. Aquí hay una explicación más detallada. Doblegarse implica ceder, rendirse o someterse ante una fuerza o presión. Para vencer, el objetivo final es lograr la victoria, el éxito o la consecución de un propósito. Ejemplo, en una negociación, doblegarse puede significar ceder en algunos puntos para llegar a un acuerdo que sea favorable en el conjunto. Contexto: este concepto se puede aplicar en diversos contextos, como la guerra, las negociaciones, las relaciones personales, o incluso en la vida cotidiana generado por la inteligencia artificial de Google. ¿Aparece la frase doblegarse para vencer en la Biblia? En caso afirmativo, ¿qué significa doblegarse? Al estudiar la epístola de San Pedro, descubrimos que la frase doblegarse para vencer se reformuló de la siguiente manera: humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte al debido tiempo. Primera de Pedro 5, versículo 6. En el versículo 5 también leemos lo siguiente: revístanse todos de humildad unos para con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Proverbios 3, versículo 34. El comentario bíblico adventista nos da el siguiente comentario sobre Primera de Pedro 5, versículo 6. Debido a que el / ella sirve a un Dios poderoso, el cristiano puede permitirse actuar con humildad en todas las circunstancias, especialmente porque Dios resiste a los soberbios. Primera de Pedro 5, versículo 5. Dios promete honrar a aquellos que se humillan voluntariamente por su causa. Además, en Lucas 14, versículo 11, Jesús declaró lo siguiente: cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y en Santiago 4, versículo 10, leemos: humíllense delante del Señor, y Él los exaltará. A veces nos preguntamos por qué es tan importante para Dios que seamos humildes. Después de tratar con tantos jóvenes en el aula de clases, nos dimos cuenta de que podíamos enseñar a un joven que tiene un espíritu dócil y humilde. Es difícil tratar con alguien que cree que lo sabe todo y que está por encima de ser enseñado y guiado. Esta es la razón por la que Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia o fuerza a los humildes para que puedan obedecer su palabra. Antes de que Dios pueda otorgar su gracia, el hombre / la mujer humilde debe estar dispuesto a someter su voluntad al plan de Dios. La sumisión implica la confianza completa de que todos los planes de Dios son para su propio bien. Véase Hebreos 12, versículo 9, comentario bíblico adventista sobre Santiago 4, versículo 7. ¿Qué significa vencer en la Biblia? Hemos visto que humillarse es básicamente ser humilde. Entonces, ¿qué significa vencer? ¿Qué o a quién estamos venciendo? Primera de Pedro 5, versículos 8 y 9 nos dan la respuesta: sean sobrios y velen. Su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistan al tal, estando firmes en la fe. Así pues, lo que el apóstol Pedro está diciendo es que para vencer o derrotar al diablo, debemos humillarnos y ponernos en las manos del Señor. De esta manera, Él nos dará la gracia o el poder para resistir al diablo y vencerlo.
En Santiago 4 versículos 7 y 8 leemos lo siguiente: sométense, pues, a Dios. Resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes. El hombre más débil que encuentre refugio en el poder de Cristo hará temblar y huir a Satanás. Comentario bíblico adventista sobre Santiago 4, versículo 7. Jesús, nuestro ejemplo. Jesús vino a esta tierra para mostrarnos cómo vivir y vencer al diablo. Él es nuestro ejemplo. Nos enseñó cómo orar y memorizar la palabra de Dios para resistir la tentación. Pero también nos dio un ejemplo de humildad para vencer. En Filipenses 2, versículos 5 al 11 leemos lo siguiente: haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, existiendo en forma de Dios, él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que Jesucristo es Señor. Conclusión. En la Biblia, doblegarse para vencer significa rendirse a Dios, reconocer su autoridad y confiar en su poder para superar las dificultades y alcanzar la victoria, en lugar de depender de la propia fuerza o voluntad. Explicación. Rendirse a Dios, humildad. Doblegarse implica reconocer la propia debilidad y la grandeza de Dios, dejando de lado el orgullo y la autosuficiencia. Confianza en Dios. En lugar de luchar solo, se confía en la providencia y el poder de Dios para guiar y proteger. Superar las dificultades. La humildad y la confianza en Dios permiten superar las pruebas y adversidades con mayor fortaleza y perseverancia. Aplicación. Oración y arrepentimiento. Doblegarse ante Dios implica orar, pedir perdón y mostrar arrepentimiento por las faltas. Someterse a la voluntad de Dios, aceptar la voluntad de Dios, aunque no sea la que uno desea, es un acto de humildad y confianza. Confiar en la victoria de Cristo. La victoria de Jesús sobre la muerte y el pecado es la base de la victoria del creyente. No es rendirse. Doblegarse no significa rendirse, sino más bien, someterse a la voluntad de Dios para que Él pueda actuar en nuestras vidas y llevarnos a la victoria, generado por la inteligencia artificial de Google. Queremos invitarle a ponerse en las manos de Dios para vencer las adversidades que se nos presentan a diario. Hemos descubierto en nuestra experiencia que si queremos alcanzar la posición más alta, debemos doblegarnos para vencer. Pero sobre todo Jesús ha prometido que aquellos de nosotros que sigamos su ejemplo, que aceptemos ser humildes, Él nos exaltará a su debido tiempo. Santiago 4, versículo 10. ¿Estamos dispuestos a ser humildes en las manos de Dios? Bendiciones. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo.